Querida familia de Mater Mundi, la semana pasada nos quedábamos viendo uno de los hechos que cambió la historia de la Iglesia, uno de los hechos centrales de la historia del cristianismo. No os penséis que se trata de un concilio, de algo de grandes dimensiones, no, algo tan discreto como la conversión de Cornelio y su familia. Cornelio era un centurión romano y se bautiza, recibe el bautismo y la confirmación junto con toda su casa. Y diréis, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, ya lo explicamos. Se trata de la primera persona no judía que entra a formar parte de la Iglesia, es decir, alguien ajeno al pueblo de Israel. Y claro, esto suscitó un gran debate dentro de la Iglesia primitiva. No es que Jesús dejara las cosas sin aclarar, todo lo contrario. De hecho, en San Mateo dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Pero había mucha resistencia interna. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, tenía la conciencia de ser un pueblo santo, un pueblo apartado del resto de naciones. Y entonces dudaban. Es decir, en la vida también nosotros podemos tener las ideas claras, porque el Señor nos lo ha dicho. Pero hay una especie de freno de mano, como los coches, que tenemos puesto dentro de nosotros y que nos impide ir más allá. Y eran exactamente las mismas reservas que estaba experimentando gran parte de la Iglesia. De ahí que Pedro, que fue el encargado de bautizar a Cornelio junto con el resto de compañeros que estaban con él, tiene que subir a Jerusalén y dar explicaciones de lo que ha sucedido. La gente está pasmada, entonces pueden venir personas que no son judías dentro de la Iglesia. Y Pedro no se anda con razonamientos, como habríamos hecho nosotros, por ejemplo. Pues sí, porque el mensaje es para todos, tenemos que tener en cuenta que también los profetas una vez hablaron de que vendrían otros pueblos a Jerusalén. No, Pedro no se anda con razonamientos. Pedro va a los hechos. Estaba yo hablando y descendió sobre ellos el Espíritu Santo como también sobre nosotros el día de Pentecostés. Es decir, los acontecimientos van por delante de los razonamientos, porque quien lleva la Iglesia no es el razonamiento humano, quien lleva la Iglesia es el Espíritu Santo. Atención, cuando también se desatan polémicas dentro de nuestra Iglesia. Las polémicas ya existían en los Hechos de los Apóstoles, pero fue el Espíritu Santo el que sacó a la Iglesia de una especie de callejón que la bloqueaba, de punto en el cual no sabían, punto muerto, para dónde tirar. También en nuestra vida, cuando estamos en una encrucijada o encerrados en polémicas acerca de si esto se puede o no se puede, haz silencio, ora, pide la asistencia del Espíritu Santo, que Él baja y te habla. Él baja y te marca el camino. Yo creo en el Espíritu Santo. Y efectivamente, cuando escucharon el relato de Pedro y sus compañeros, dijeron el resto, comenzaron a alabar a Dios, dando gloria por la conversión de estos primeros. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre ellos como lo había descendido sobre nosotros al principio. Y al oír aquello, se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, o sea, que también a los paganos ha dado Dios el arrepentimiento para conseguir la vida. ¡Qué definición tan bonita de cristianismo! El arrepentimiento para conseguir la vida. Pues vamos a dejar que el Señor ponga luz donde nosotros apenas tenemos sino oscuridad. Pero además os digo una cosa, el siguiente texto es precioso, porque lo mismo que hizo el Espíritu Santo a través de Pedro, lo estaba haciendo con unos cuantos chipriotas, es decir, gente natural de Chipre, en la ciudad siria de Antioquía. Se pusieron a evangelizar a aquellos que no eran judíos. ¿Y qué es lo que sucede? ¡Voilà! Exactamente lo mismo. Por tanto, vemos cómo Dios actúa más allá de nuestros razonamientos, más allá de donde nosotros estamos, y va desplegando su obra de tal forma que nosotros solo tenemos que ser dóciles y dejarnos guiar por Él.